Le damos la bienvenida a todos los participantes. Mi nombre es Vladimir Vega Falcón y en el día de hoy vamos a presentar una breve exposición acerca del apartado de resultados en un artículo científico. Precisamente, el objetivo de la conferencia es caracterizar el apartado de resultados en los artículos científicos. Comenzamos dando algunas consideraciones generales para redactar este importante apartado dentro de la estructura de un artículo. Comenzamos sugiriendo que se escribe en tiempo pasado por cuanto el mismo representa los resultados como tal que se han obtenido en un estudio ya terminado. Este apartado debe apoyarse en tablas, gráficos y figuras si lo requieren los datos que se exponen, pero sin repeticiones. Deben tener elegancia, sencillez y rigor científico. Los autores deben tener un balance entre qué aspectos redactan como texto, qué aspectos redactan como tablas, cuáles como gráficos y cuáles como figuras. Para ello es importante leer previamente las directrices de la revista que marcan pautas en cuanto a la cantidad de tablas y gráficos que pueden ser expuestos. Deje para los posibles anexos o apéndices aquel material esencial que interrumpiría el flujo del texto principal, siempre y cuando las directrices de la revista lo permitan. Hay algunas revistas que no permiten anexos y otros sí lo permiten. El autor necesita buscar un balance adecuado y saber en qué momento coloca un resultado o en qué momento deja este para un anexo. Todo depende si se interrumpe ese flujo, ese hilo conductor del redactado, y es preferible dejarlo para anexo si se permite dentro de las directrices o si se coloca en el propio lugar donde estamos explicando. Por otra parte, es importante tener siempre claro que cuando se redacta un artículo científico, ya sea este apartado o cualquiera de los demás, se escribe para otros, no para los propios autores, por lo cual debe existir total calidad cuando se presenten los resultados. A veces un investigador tiene muy claro en mente los resultados que está exponiendo porque acaba de realizar una investigación y los entiende a la perfección. Pero quien va a leer el artículo no va a tener todos esos detalles, todas esas vivencias de los investigadores, y cada vez que estemos redactando un párrafo, pensemos en ese lector que no participó en el estudio y debe enterarse al detalle cuáles fueron los resultados obtenidos. Sugerimos que se eliminen las ideas que resulten inútiles, que se escriba de forma breve, donde se pueda expresar la mayor cantidad de ideas en el menor espacio posible. El arte de decir mucho con pocas palabras. No perder la esencia, pero no escribir más allá en cuanto a extensión de lo que se requiere. Cuando proceda, debe existir confidencialidad en el uso de la información. O sea, no se deben divulgar datos que puedan perjudicar a una persona o a una institución. Puede que una institución haya facilitado el desarrollo de la investigación, pero algunos datos muy confidenciales no están autorizados a ser expuestos y no procede mostrar los mismos. Por ello es importante siempre que exista un consentimiento informado del estudio y que la institución o persona vinculada al estudio conozcan que los mismos van a ser divulgados en un artículo científico. Evite repetir los datos presentados en tablas y figuras dentro del cuerpo del artículo y no combine la presentación de resultados con su discusión, ya que esta última tiene su propia sección, a no ser que la revista en su estructura de apartado los presente unidos. Resulta que en algunos casos hay revistas que unen el apartado de resultados con el apartado de discusión. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Si están unidos, sí podemos, en la misma medida que presentamos el resultado, irlos discutiendo, pero la mayoría de las revistas diferencian un apartado para resultados y un apartado para discusión. De ser así, en el de resultados, limitémonos a mostrar estos y dejemos los comentarios, las interpretaciones para el siguiente apartado, que es el de discusión. Pero un consejo extremadamente importante: no repetir contenido. Uno de los errores más frecuentes es que expresamos un texto, después queremos poner una tabla que no transmite ninguna nueva idea, que prácticamente está diciendo lo mismo que el texto, e incluso a veces adicionalmente se agrega una figura que también expresa lo mismo. Pensemos antes de redactar cómo se expresan mejor estos resultados, a través de un texto, a través de una tabla o a través de una figura, y tengamos muy claro cómo hacerlo, pero sin repetir contenidos.
Deben exponerse todos los resultados, sin importar que alguno de ellos contradiga la posible hipótesis de trabajo. Esto nos daría seriedad y credibilidad a nuestra investigación. Si tenemos prevista una hipótesis, pudiera que sí, pudiera que no, pero en caso de que así sea y esta no se cumpla, seamos transparentes y mostremos resultados tal como se dio, aunque sea diferente a la hipótesis inicial de trabajo. Debemos insertar solo las tablas y gráficos más representativos, con explicaciones que no sean el reflejo textual de la tabla o gráfico. Hay una tendencia marcada a exagerar la cantidad de tablas que utilizamos en un artículo. Por lo tanto, hagamos un esquema de trabajo y cada resultado pensemos con calma cómo lo reflejamos, con un texto, con una tabla, con una figura, y tablas solo aquellas que son necesarias y que reflejan mejor el resultado a través de ellas que a través de un texto. Fundamentalmente porque a veces es muy cargada la información y una tabla bien organizada permite expresarlo mejor. Verifique con antelación la cantidad de tablas, como les comentaba. Las revistas normalmente marcan pautas, algunas no se pronuncian, pero otras marcan pautas y nos van a decir cuál es la cantidad máxima de tablas posible. Y muchas de ellas dan un total no solo de tablas, sino también de cantidad de figuras o la combinación de ambas. Preferiblemente, debemos seguir el orden de presentación según el apartado de método. Este apartado de resultados generalmente colinda con el apartado previo, que es el de métodos o materiales y métodos, y posteriormente viene el de discusión. Cuando en el apartado previo, o sea, métodos, hicimos una descripción de todos los métodos, procedimientos, técnicas que íbamos a utilizar en el trabajo, en ese mismo orden, busquemos una coherencia y en resultados mostremos estos ordenadamente de acuerdo a cómo fueron presentados en el apartado de métodos. Volviendo con el tema de tablas, que se convierte en uno de los aspectos más importantes a la hora de exponer los resultados de una investigación, el principio más importante para crear estas es transmitir la información de forma sencilla y comprensible para el lector. Tratemos de evitar tablas muy cargadas. Lo ideal sería proporcionar la suficiente información para no tener que acceder al texto. Por lo tanto, este es un momento clave, definir. Cuando ya tenemos definido que vamos a hacer una tabla, qué ponemos en ella y qué dejamos como comentarios en los textos. No utilicemos tablas incrustadas como imagen. Tanto figuras, cuadros, tablas deben ser de fácil manipulación a la hora de maquetar el artículo, la revista, y no utilicemos imagen. Utilicemos todas las bondades que nos da el Microsoft Word. Las tablas deben ser numeradas consecutivamente según el orden de aparición en el texto, incluyendo un título explicativo en la parte superior. Evitemos un error común o que abunda bastante, y es que a veces le ponemos un título a la tabla y en la primera fila de la tabla volvemos a repetir el título. El título de la tabla debe estar fuera de la tabla y no repetir este mismo texto dentro de la tabla como fila inicial o de encabezado. Preferiblemente, solo deben usarse líneas horizontales sin separar las entradas de la tabla. No deben usarse líneas verticales para separar las columnas. Ya no se estila hacer esas cuadrículas que marquen una por una todas las celdas, con todas las columnas y todas las filas. Las tablas y figuras deben tener su correspondiente leyenda y su respectiva fuente, debiendo coincidir con los resultados obtenidos. Importante que cada tabla tenga su fuente, y si utilizamos determinados elementos en el cuerpo de ella que requieran de una leyenda, al final de ella debiéramos hacerla. Deben incluirse las ecuaciones aplicadas y mencionar las fuentes al pie de la información. La presentación de las ecuaciones debe ser con el gestor del propio Word y que quede de forma muy clara y muy comprensible. Su visibilidad. Algunos de los errores frecuentes en la presentación de resultados son algunas consideraciones que le estamos dando. Bueno, primeramente, duplicar la información. Se duplica mucho la información, se dice algo en un momento del texto y en otro momento se vuelve a repetir lo mismo. Tenemos que economizar palabras y decir exactamente lo que se necesita. Y estar muy claro, lo nuevo que vamos a decir si aporta una nueva información al lector o si ya está dicho. Por lo tanto, no duplique información. La redacción científica se caracteriza por su precisión, claridad y brevedad. Se trata de una forma de escribir donde las ideas deben estar ordenadas, concisas, fluidas, y sin embargo, en muchas ocasiones, una idea descrita en texto corrido, a renglón seguido, se vuelve a presentar en una tabla y además una tercera vez en la figura. Esto debe evitarse. Una sola vez se presenta la información y en su forma
que mejor pueda ser comprendida. Las fotografías sin una alta resolución es uno de los errores frecuentes. Pensemos en que las revistas a veces norman el tipo de resolución que tienen que tener las fotografías que se expongan en un artículo, pero siempre busquemos que sean nítidas, con una altísima resolución, y pensemos en revistas que a veces van a presentar nuestras fotografías que enviamos a color, pero que pudieran ser en blanco y negro y tienen que tener muy alta resolución. Por otra parte, nosotros queremos comentar acerca de otro aspecto, que es que cómo vamos a denominar la presentación. Llamaríamos tablas cuando estamos fundamentalmente expresando números. Llamaríamos cuadros cuando lo que haya dentro de él sean palabras, y gráficos cuando nos estemos apoyando en diagramas, ilustraciones, figuras, flujogramas. Generalmente deben elaborarse en escala de grises e insertarse después que nos refiramos a ella. O sea, sin que haya una separación cuando se cita la tabla o figura y la presentación. No, hay que abreviar esta distancia y presentarlo de forma rápida. Vamos a hablar un poquito ahora de las hipótesis en el apartado de resultados. Cómo manejar las hipótesis como resultado de investigación en este importante apartado. Bueno, todos sabemos que las hipótesis en una investigación sí pueden existir hipótesis o no pueden existir hipótesis, porque todas las investigaciones no llevan hipótesis. Ahora, si la hipótesis estuvo enunciada en el estudio como una proposición, o sea, cuando el investigador hace el enunciado de su estudio y el redactado del mismo es a través de una proposición, generalmente debiéramos pronunciar una hipótesis. Pero si nosotros en nuestro enunciado del estudio no hacemos una proposición, entonces normalmente nuestra investigación no llevaría hipótesis. Ahora, en el primer caso, o sea, cuando sí enunciamos en nuestro estudio de forma propositiva y llevamos hipótesis, aquí nosotros tendríamos que estar hablando de una hipótesis H sub 0 o hipótesis nula y una hipótesis H sub 1 o hipótesis alternativa o hipótesis del investigador, que se supone que quedó bien clara si lo describimos ya sea en el apartado de introducción o en el apartado de método, en dependencia de las normativas de la revista. Pero en este apartado de resultados debemos pronunciar qué resultado tuvo esa hipótesis en la que estamos trabajando. Ahora, estas hipótesis pudieran ser de dos tipos. Pudieran ser bilateral a dos colas o unilateral o de una sola cola. ¿De qué depende? De la forma en que se hizo el enunciado del estudio. Puede que nosotros, a la hora de pronunciar ese enunciado del estudio, hablemos, por ejemplo, de que existen diferencias entre grupos, por citar un ejemplo. Pero una cosa es decir que hay diferencias en general y otra es expresar que un grupo es mayor o es menor que el otro. En dependencia de esa forma de enunciar el estudio, tendríamos unas hipótesis bilaterales o unilaterales. Y en este apartado de resultados debemos pronunciarlo con relación a ello. Evidentemente, si estamos en presencia de una investigación cuantitativa, se supone que hemos tenido la necesidad de atravesar todo el ritual de la significancia estadística. Y en este ritual hemos tenido previamente a este apartado haber planteado la hipótesis, haber definido el nivel de significancia, la prueba estadística que se va a utilizar, el cálculo del prevalor que se va a hacer y la toma de decisiones que cerraría todo este ciclo del ritual de la significancia estadística. Y es ahora, en este apartado de resultados, donde debemos exponer el resultado de cada uno de estos pasos del ritual de la significancia estadística, que para ello nos auxiliamos de un software estadístico como el SPSS u otro. Claro está, si nuestro estudio no es de tipo cuantitativo y fuera de tipo cualitativo, pudiera también o no tener hipótesis, pero de otra naturaleza, de tipo heurística o de tipo algorítmica, porque es otro enfoque diferente y no lleva, en este caso, los cálculos estadísticos. Hay que aclarar que en presencia de estudios de tipo cualitativo es válido construir las hipótesis a posteriori y no necesariamente a priori. O sea, el investigador no parte de una investigación y esta va surgiendo sobre la marcha del estudio y se fue declarando la misma. Ahora, en este apartado de resultados es donde nos encontramos, que es la esencia de la exposición que le estamos haciendo. Es importante que a la hora de reflejar los mismos siempre estemos atentos mirando al apartado previo, o sea, al apartado de métodos, porque en ese apartado ya se comprometió o no el uso de hipótesis. Cuando se llega al apartado de resultados, ya está claro si la investigación lleva hipótesis y no lleva hipótesis. Por lo tanto, en caso que tenga, ya está planteada la hipótesis
ya está planteado el nivel de significancia, la prueba estadística y el cálculo del p-valor. Lo que ocurre es que todo estudio tiene un objetivo, y en ese objetivo, a manera de ejemplo, pudo haber sido enfocado hacia la comparación. Y en este caso, normalmente cuando declaramos la hipótesis alterna o del investigador, o sea, H1, se declararían la comparación que se va a hacer. Y se va a decir que hay diferencias, pero la hipótesis nula o H0 normalmente lo que declara es la igualdad. Si lo que estamos es haciendo un objetivo de estudio que está vinculado a la asociación, en este caso la H1 declararía que existe asociación y la H0 que no existe asociación. Si estamos en presencia de un objetivo enfocado a correlación, entonces la H1 declara que la correlación es real, mientras que la H0 declara que no existe correlación. Y si tenemos el caso de que nuestro objetivo esté enfocado a una concordancia, la H0 declararía que no existe concordancia y la H1 que existe concordancia. Como se puede apreciar, la H0 siempre está negando, o sea, hay igualdad, existe en este caso asociación, o sea, no existe asociación, no existe correlación, no existe concordancia, mientras que la hipótesis alterna del investigador, la H1, todo lo contrario. Si hay diferencias, si existe asociación, si existe una real correlación o existe concordancia. Evidentemente, en cualquiera de las situaciones que nos encontremos, es precisamente en el apartado de resultados donde debemos expresar cuál es el resultado al que se llega de estas dos hipótesis, la nula o la alterna. En este caso, también dentro del ritual estadístico o de la significancia estadística, el resultado de un test estadístico es precisamente el p-valor, conocido por todos. Todo test estadístico calcula este p-valor que nos va a dar la medida del azar y va a medir el grado de incertidumbre, es decir, el grado de azar que envuelve la hipótesis de investigación. Por ello, en este apartado de resultados es necesario ver cuál es el resultado de ese test estadístico, o sea, de ese p-valor. Se nos pueden presentar varias situaciones. Si el p-valor es grande, quiere decir que la H1 o hipótesis alterna o del investigador es por azar y no tiene mucho sentido acertarla. Hay que mostrar ese resultado. ¿Qué cifra dio ese p-valor? Pudiera ser que el p-valor sea pequeño, lo cual quiere decir que la H1 no es por azar. Hay una razón de peso para considerar que la H1 es cierta y se acepta y se declara como tal en este apartado. Debemos aclarar o recordar que el p-valor va de 0 a 1 o de 0% a 100%, como querramos expresarlo. Y la frontera para definir si la H1 es cierta, generalmente en la inmensa mayoría de los casos, es el 0,05 o el 5%. Porque en la inmensa mayoría de los casos, aproximadamente un 99% de los casos prácticos, se utiliza el 0,05 como frontera para tomar esta decisión. Para responder a la pregunta de investigación, se sigue el siguiente razonamiento. Si el p-valor es mayor que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula, y si este fuera menor o incluso menor o igual que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. Este apartado de resultados necesita pronunciarse respecto al p-valor que previamente en apartados anteriores se había definido. Si se quiere indicar que los resultados son significativos a un nivel de 0,05 o 0,05, se podría expresar de cualquiera de los siguientes modos. Por ejemplo, resultados como estos son debidos al azar únicamente de 5 en 100 veces. Otra forma de expresarlo en el apartado de resultados sería: existe un 95% de posibilidades de que los resultados de la muestra no son debidos al azar, sino reflejan lo que ocurre en la población. Otra sería: las probabilidades de que los resultados se basen exclusivamente en el azar son de 0,05 o de un 5%. Y finalmente, pudiera significar que existe un 95% de confianza de que los resultados se deben a un comportamiento en la población y no al azar. Ahora le queremos mostrar acá un ejemplo de presentación de figuras en el apartado de resultados. Vean ustedes que tienen que tener total claridad, total nitidez. Aquí ponemos la fuente de donde fue tomado este ejemplo. Un ejemplo de presentación de tablas lo ponemos acá, donde el comentario previo que le habíamos dicho, que no se marcan las columnas para enmarcar las líneas verticales que enmarcan las columnas. Solo vean ustedes que están en el encabezado y la que cierra al final. Y
el nombre de la tabla o figura siempre debe ser colocada así como su fuente. También ponemos aquí la fuente de donde hemos tomado este ejemplo. Ahora, aquí le mostramos un ejemplo de una cita previa de la tabla. Es importante y es uno de los errores más observables en los artículos científicos, es que cuando tenemos un artículo, estamos citando a una tabla o a una figura y hay un espacio de redactado y al cabo de una, dos y hasta más páginas es que se muestra posteriormente una tabla o una figura. O incluso que se coloca una tabla o una figura y no llega a ser citada a la misma. Por lo tanto, debe haber un binomio. Cito mi tabla o figura, coloco mi tabla o figura. No puede faltar una de los dos, ni puede haber una gran distancia entre los dos. Por ejemplo, en este caso que estamos utilizando, que también ponemos la fuente, se cita. De las 19 pacientes estudiadas, y aquí estamos también mostrando una forma de exponer los resultados, solo 15,79% estaban casadas. Más de la mitad de las gestantes eran solteras y procedían de una zona rural. A pesar de que el 52,17% no manifestó tener hábitos tóxicos, un importante porcentaje, 26,09%, fumaba y, además, en algunos casos ingerían bebidas alcohólicas. Tabla 1. Estamos citando la tabla y a continuación se colocaría la tabla, variable sociodemográfica de las pacientes con diagnóstico presuntivo de crecimiento intrauterino retardado. Es importante esto, la continuidad de la cita y la tabla, y a su vez que siempre esté citada cada tabla, lo cual es válido también para figuras. A manera de conclusiones, podemos mencionar que en esencia el apartado de resultados refleja los hallazgos encontrados en el estudio, descritos en tiempo pasado, evitando repetir informaciones y exponiendo ordenadamente y con claridad los métodos, técnicas y procedimientos detallados en el apartado de métodos. Recomendamos como bibliografía el libro Metodología de la Investigación Científica de los autores José Supo y Héctor Zacarías. Es un libro muy reciente del año 2020, dentro de la amplia colección de libros que este autor José Supo nos ha expuesto de forma excelente, con un ordenamiento metodológico tremendo. Es uno de los libros que recomendamos para cualquiera de las etapas del proceso de investigación, por la claridad metodológica que tiene su redactado. Hasta aquí nuestra exposición. Gracias a todos.